Estaba limpiando el suelo cuando el director general se arrodilló a su lado. No le importaba pasar desapercibida, no realmente, hasta que sintió que la estaban borrando. Antes de empezar, si te gustan las historias con significado, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Marta Reyes movía la fregona con movimientos lentos y precisos. Su cuerpo se adaptaba al ritmo de su rutina como si fuera un segundo idioma que nunca tuvo que aprender. El suelo de mármol brillaba con largas rayas pálidas bajo la luz de la mañana que se colaba por las ventanas delanteras. En el reflejo, casi podía verse a sí misma, pero no del todo. Solo la silueta de una mujer con un uniforme gris, el pelo recogido y las mangas húmedas por el cubo. Detrás de ella, el eco de unos zapatos de vestir se hizo más fuerte y, a continuación, una voz aguda y seca rompió el silencio. «Cuidado con el borde», ladró un hombre sin mirarla al pasar. «Tenemos gente que llega a las 9». Marta no se inmutó. Nunca lo hacía. Había aprendido pronto que en edificios como este, torres elegantes con máquinas de café que costaban más que su sueldo semanal, la regla era sencilla. Trabajas, te mantienes fuera de la vista y no interrumpes. Y ella siempre había seguido las reglas. Escurrió la fregona y se dirigió hacia el otro extremo del vestíbulo. Le dolían las rodillas. También le dolía la espalda. Pero siguió adelante, porque aún quedaban manchas cerca de los ascensores y los adornos de latón de la barandilla de la escalera no estaban pulidos. El equipo de la mañana había vuelto a hacer las cosas a medias. Siempre le tocaba a Marta arreglar lo que otros dejaban. Un grupo de becarios pasó en tropel, riendo demasiado alto, con demasiada facilidad. Uno de ellos miró a Marta y rápidamente apartó la vista, como si reconocerla fuera incómodo, o peor aún, inapropiado. Marta bajó la mirada y siguió limpiando. No estaba enfadada. Hacía mucho tiempo que había dejado de estarlo. Sobre todo se sentía débil, como un cristal estirado en exceso. Levantó la vista al oír voces que se desvanecían en el pasillo más allá de los ascensores. Las puertas de cristal de la sala de juntas estaban entreabiertas. Alguien no las había cerrado bien. Captó fragmentos de una conversación, términos que no reconocía, nombres que no sabía. Finaliza la lista para el viernes. Empieza por los puestos que no generan ingresos. Limpieza, mantenimiento, cafetería. Esos departamentos tienen algunos de los márgenes más bajos. Marta se quedó paralizada, con una mano aún sujetando la fregona. Una voz masculina, más grave y cautelosa que las demás, respondió. Necesitaremos la firma del director general. Querrá una justificación. La palabra se le quedó clavada en el pecho. Justificación. Como si mantener el edificio limpio, en funcionamiento y habitable fuera algo que necesitara justificación. Se alejó lentamente y volvió al pasillo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo que no podía nombrar. Aún no. Se dijo a sí misma que no era nada. Charla de oficina. Las reuniones siempre sonaban así. Sin embargo, el tono de sus voces no era casual. Era definitivo. Al otro extremo del vestíbulo, la televisión montada en la pared reproducía un clip sin sonido de un segmento de noticias. En la esquina había una foto de Elliot Crane, el director general. Joven, de mandíbula afilada, de pie frente a un premio a la innovación. Marta nunca lo había conocido, solo lo había visto una vez, caminando rápidamente por las puertas de seguridad con un teléfono en la oreja, flanqueado por dos asistentes que parecían no haber dormido en días. Él no la había visto, o, si lo había hecho, no lo había demostrado. Marta volvió a mirar hacia las puertas de la sala de juntas. Las voces se habían detenido. Alguien debía de haber notado el hueco y las había cerrado. Marta volvió a su fregona, pero el suelo ya no le llamaba la atención.
En sus 20 años trabajando allí, nadie le había dicho nunca que era importante, ni una sola vez, ni cuando trabajaba en días festivos, ni cuando hacía turnos extra durante la pandemia, ni cuando su marido enfermó y ella siguió acudiendo al trabajo, porque al casero no le importaba su dolor. Ahora, incluso la dignidad tranquila con la que se comportaba le parecía frágil. Mojó la fregona en el cubo, la escurrió y volvió a empezar. El suelo ya estaba limpio. Lo limpió de todos modos. Algunos días era lo único que podía controlar, pero algo había cambiado y lo sentía presionándola como una marea. Algo invisible, pero que ya no podía ignorar. Ya no estaba solo fregando, estaba escuchando. La carpeta no debería estar allí. Estaba medio escondida debajo de una silla en la sala de descanso vacía, con el lomo doblado como si alguien la hubiera dejado caer apresuradamente. Marta Reyes casi pasa de largo. Había entrado con su carrito de limpieza, empujándolo por la estrecha puerta, como había hecho todas las tardes durante los últimos 10 años. La sala de descanso siempre estaba igual. Tazas de café medio vacías, migas, algún que otro derrame que alguien había intentado limpiar con una servilleta sin éxito. Estaba buscando una toalla de papel arrugada cuando lo vio. Azul marino, cartulina gruesa, con el logotipo de la empresa estampado en plata en la portada. Dudó. Las carpetas como esa debían estar arriba, en escritorios que no eran el suyo. Debería haberlo llevado directamente a la recepción o haberlo dejado en la oficina de algún gerente sin leer ni una sola página. Eso es lo que se dijo a sí misma. Pero su mano ya se estaba acercando. Los guantes de plástico hacían que las páginas se pegaran entre sí al abrirlo. Al principio no tenía sentido. Una hoja de cálculo, nombres, departamentos, calificaciones. Palabras como eficiencia y centro de costes repetidas en frías columnas. Pero a medida que lo hojeaba, empezó a entenderlo. Era una lista. En la parte superior de la segunda página, su propio nombre la miraba fijamente. Marta Reyes, conserje, noche. No esencial. Marcada para revisión. Se le enfriaron los dedos. Su primer instinto fue cerrar la carpeta y fingir que nunca la había visto, que tal vez si la devolvía exactamente donde la había encontrado, todo esto desaparecería. Estaba a medio camino de la mesa cuando otra línea le llamó la atención. Aprobado definitivamente. E. Crane, el director general. Él era quien tenía la última palabra. Parpadeó, mirando fijamente las iniciales. Le zumbaban los oídos. En su cabeza, repasó la conversación de esa mañana a través de las puertas de la sala de juntas. Las frases sobre márgenes más bajos y funciones que no generan ingresos. De repente, ya no eran solo palabras corporativas, eran ella. Se quedó paralizada en la sala de descanso, con el zumbido de la máquina expendedora resonando en el silencio. La carpeta seguía en sus manos. ¿Por qué le dolía tanto, incluso sabiéndolo? Porque no era solo que la consideraran prescindible, era que lo habían puesto por escrito. Lo habían escrito en celdas, lo habían impreso en papel, habían archivado su vida en una hoja de cálculo junto a números y casillas. Dobló las páginas y guardó la carpeta en su carrito, debajo de un rollo de bolsas de basura. No le parecía bien dejarla allí. Alguien podría encontrarla. Alguien más podría leerla. Quizás esa persona también acabaría en la lista. Cuando Marta terminó de limpiar la sala de descanso, había dejado de pensar en si debería haberlo leído. Ahora se preguntaba qué hacer con lo que había visto. Sacó el carrito al pasillo y mantuvo la mirada baja mientras la gente pasaba a su lado, ocupada, ruidosa, importante. Un hombre con camisa blanca dejó caer un envoltorio al suelo a medio metro de una papelera. No se fijó en ella, lo recogió. La carpeta se le clavaba en el costado con cada paso. No sentía ira, todavía no. Lo que sentía era algo más antiguo que la ira. Era el peso de cada rechazo silencioso,
de cada puerta que se cerraba en su cara mientras la gente hablaba de su trabajo como si fuera un gasto que había que recortar. Era cada mañana que llegaba antes de que saliera el sol y cada tarde que volvía a casa después de que anocheciera. Ni una sola vez alguien había pronunciado su nombre como si significara algo. Ahora estaba escrito, pero no con respeto, solo con eficiencia. Sin darse cuenta, se encontró de nuevo en el vestíbulo. El suelo aún brillaba por su trabajo anterior sin que nadie lo hubiera tocado. Se quedó allí de pie durante un largo rato, observando su reflejo titilar en las baldosas pulidas. Una versión fantasmal de sí misma, casi invisible. Su mano se deslizó de nuevo en el carrito, rozando la carpeta con los dedos. No sabía por qué, no exactamente, pero algo le decía que aquello no había terminado. Algo había comenzado. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, era algo que no podía borrar. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo y allí estaba él. Marta casi no lo reconoció al principio, ni por la foto granulada de las noticias, ni por el retrato ampliado que colgaba fuera de la sala de juntas. En persona, Elliot Crane parecía más joven, más delgado, más cansado. Su traje estaba perfectamente entallado, pero tenía el rostro demacrado, como alguien que ha mantenido largas conversaciones con personas en las que no confía. Solo lo había visto una vez, hacía semanas, al otro lado del vestíbulo. Pero esta vez salió del ascensor a pocos metros de ella, caminando rápido, con el teléfono pegado a la oreja. No la miró. Nadie lo hacía nunca. Marta apartó la fregona cuando él pasó. Por costumbre, bajó ligeramente la cabeza, haciéndose más pequeña, más silenciosa. Era instintivo, el tipo de silencio que llevas contigo después de años de que te digan que solo eres parte del fondo. La voz de Elliot era baja y rápida, apenas un susurro. Ella captó un fragmento mientras él pasaba. No, no me importa lo que digan las previsiones. No se despide a la gente solo porque lo diga un gráfico. Luego dobló la esquina y se fue. Ella se quedó allí, con la fregona aún en la mano, con el corazón latiendo de una forma que no esperaba. Su voz había sonado diferente, no como las que solía oír detrás de las puertas de cristal. No había sido fría, había algo crudo en ella, pero se recordó a sí misma que no debía darle demasiada importancia. La gente como él decía todo tipo de cosas a puerta cerrada, palabras que sonaban bien, pero que no significaban gran cosa. Palabras que podían imprimirse en declaraciones de intenciones o recitarse en ruedas de prensa, para luego quedar enterradas bajo despidos y recortes presupuestarios al día siguiente. Aún así, él había dicho, no despidas a la gente. Eso no era nada. Volvió al trabajo, aunque el pasillo ya estaba limpio. Siempre quedaban marcas si se miraba de cerca. Frotó una cerca de la esquina, pensando en la carpeta escondida en el fondo de su armario en casa. Se la había llevado esa noche, sin saber muy bien por qué. Quizás porque tenía su nombre. Quizás porque ver su futuro escrito por desconocidos le hacía querer aferrarse a la prueba de que existía. Esa noche, cuando llegó a casa, la volvió a abrir. Las notas no eran solo sobre ella, eran sobre todos. Un joven del servicio de correo, baja eficiencia, posible despido. Una mujer que dirigía la cafetería, antigüedad excesiva, salario desajustado. Y al final de cada página, A. Crane, revisión pendiente. Eso fue lo que la llevó a buscar su rostro de nuevo al día siguiente. No sabía qué esperaba encontrar. Alguna señal, un destello de reconocimiento, quizás incluso arrepentimiento. Pero mientras fregaba las baldosas cerca de la escalera oeste, lo vio de nuevo. Esta vez no estaba hablando por teléfono. Solo caminaba con paso rápido, con la cabeza gacha y un expediente bajo el brazo. Dos hombres con corbata caminaban detrás de él, hablando de números. Elliot levantó la vista un segundo.
Sus miradas se cruzaron. Solo duró un instante. Él no sonrió, no asintió con la cabeza. Solo la miró, inexpresivo, como alguien que echa un vistazo a un cuadro que nunca ha estudiado en profundidad, y luego se marchó de nuevo. Marta exhaló lentamente. No estaba segura de qué esperaba. ¿Un gracias? ¿Una pregunta? ¿Quién eres? Eso habría bastado. Ella se lo habría dicho. Pero en lugar de eso volvió a fregar las huellas del suelo, con el olor a lejía envolviéndola como una niebla. Intentó sacárselo de la cabeza, concentrarse, pero la verdad era que no podía dejar de ver su rostro. No el de la foto, el de hoy, real, cansado, indeciso. Y se preguntó, solo por un momento, ¿qué pasaría si le preguntara por la carpeta? Casi se rió al pensarlo. ¿Una conserje haciéndole una pregunta así al director general? La gente pensaría que se había vuelto loca, pero, por otra parte, quizá la gente ya había dejado de pensar en ella. Quizá eso significaba que no tenía nada que perder. Las palabras flotaban en el aire como humo, densas, en espirales, imposibles de ignorar. Marta no tenía intención de escuchar. Había venido a limpiar la sala de conferencias, como siempre. Después de que terminaran las reuniones, cuando las voces se apagaban y las sillas quedaban vacías. Ese era su momento. La hora tranquila en la que podía barrer los secos y dejarlo todo mejor que como lo había encontrado. Pero hoy la puerta estaba abierta. No del todo, solo lo justo. Una rendija, lo suficiente para que se colara el sonido. Se detuvo justo fuera, con el carro aparcado silenciosamente contra la pared. El pasillo estaba vacío. Nadie miraba nunca tan lejos en el ala oeste a media tarde. Su mano enguantada descansaba sobre el mango de la fregona. No respiraba. Dentro, voces, voces familiares, agudas, mesuradas, secas. Tenemos que recortar en alguna parte. Y, francamente, los equipos de apoyo de nivel inferior son la opción obvia. Alguien más respondió, un hombre mayor, una voz que había oído muchas veces de pasada. Llevan aquí años, algunos más que los ejecutivos. No va a ser un corte limpio. Hubo un breve silencio. Luego, la voz de una mujer, fría, segura. Por eso precisamente tenemos que hacerlo ahora, antes de que alguien se ponga sentimental. Marta apretó la mandíbula. Conocía esa voz. Cassandra Leeds, directora de operaciones estratégicas. El tipo de mujer que caminaba como si fuera la dueña del aire en cada habitación en la que entraba. Cassandra volvió a hablar, ahora más despacio. No están impulsando el crecimiento. Son gastos generales. Personal de limpieza, personal de cocina, recepción. Todo ese nivel no es escalable. Es reemplazable. Externalizamos y reasignamos. A Marta se le revolvió el estómago. Había limpiado esa sala cientos de veces. Había limpiado esas sillas. Había pulido la mesa de cristal hasta que parecía agua en calma. Pero ahora, de pie fuera, se sentía como la suciedad que intentaban eliminar. Retrocedió en silencio, agarrando con más fuerza la fregona. Una parte de ella quería marcharse, dar media vuelta y empujar el carro, fingir que no había oído nada. Pero entonces oyó otra voz, una que la hizo detenerse. Elliot Crane. Su voz era más baja que la de los demás, pero de alguna manera tenía más peso. No era alta, solo firme. Estás hablando de personas, no de clips. La habitación se quedó en silencio. Marta se inclinó ligeramente, con cuidado de no mover el carrito. El silencio fue breve. Limpian los suelos, respondió Cassandra con tono neutro. Vacían las papeleras. Con todo el respeto, Elliot, no hace falta que estén en nómina para eso. Hay muchas agencias que lo harían más barato. A Marta le dolió el pecho. No era tristeza, sino algo más agudo, una especie de humillación que era a la vez antigua y de repente
completamente nueva. Ella no era una persona en aquella sala. Era una partida contable. Elliot no dijo nada durante un momento. Luego habló. Esta empresa empezó en una oficina de una sola planta, con 3 personas y sin personal de limpieza. Recuerdo haber desatascado yo mismo el baño el día de la inauguración. Así que perdóname si no creo que seamos tan importantes como para respetar a los que hacen ese trabajo ahora. La sala volvió a quedarse en silencio. Marta sintió que le subía el calor a la garganta. Otra voz, nerviosa, de alguien más joven, tal vez uno de los nuevos vicepresidentes. Nadie cuestiona sus contribuciones, señor. Se trata solo de prioridades, de sostenibilidad. La voz de Elliot se agudizó. Si nuestra prioridad es despedir a las personas que vienen todos los días a hacer que este lugar funcione, entonces tal vez no estamos construyendo nada que valga la pena mantener. Se oyeron pasos. Una silla se arrastró. Llego tarde a una llamada, murmuró Cassandra. Unos instantes después, la puerta se abrió de par en par. Marta se giró rápidamente, fingiendo reorganizar los suministros de su carrito. Mantuvo la mirada baja mientras Cassandra pasaba a su lado sin siquiera mirarla. Los demás ejecutivos la siguieron. Uno de ellos tiró una taza de café a la basura al salir, sin acertar en el cubo. Marta esperó a que el pasillo se quedara vacío antes de exhalar. Luego, lentamente, entró en la sala de conferencias. El aire aún estaba cálido por el calor de los cuerpos y la ambición. Miró la silla que se había arrastrado, el lugar donde Elliot Crane había hablado. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las toallitas. Limpió la mesa con movimientos largos y uniformes, con el corazón latiendo con fuerza. No por miedo, no exactamente. No estaba acostumbrada a que la defendieran. No así, no alguien como él. Pero las palabras eran una cosa, las decisiones, otra. Y Marta sabía muy bien que, a menudo, ambas cosas no tenían nada en común. Primero se volcó el cubo, luego el carrito. Un estruendo de plástico, metal y agua jabonosa se extendió por el cemento como una ola. Marta dio un grito ahogado y saltó hacia atrás, pero no lo suficientemente rápido. El agua le empapó los zapatos y una botella de desinfectante rodó hasta el borde de la rampa del aparcamiento antes de detenerse girando lentamente. Se arrodilló, buscando los productos, murmurando en español entre dientes. «Lo siento mucho», dijo una voz baja, asustada, demasiado cerca. Levantó la vista y se quedó paralizada. Era él. Elliot Crane estaba agachado en el suelo a su lado, con los pantalones del traje pegados al cemento húmedo, tratando de alcanzar la fregona que se había deslizado bajo el parachoques delantero de un sedán negro. Su mano se aferraba al mango de madera como si no tuviera ni idea de lo ridículo que parecía, como si ni siquiera le importara. No miraba por dónde iba, repitió, con la respiración entrecortada. Ha sido culpa mía. Marta lo miró fijamente, todavía de rodillas. Su instinto le decía que se disculpara de todos modos, que se excusara, que desapareciera. Eso era lo que hacía la gente como ella cuando alguien como él se acercaba demasiado. Había aprendido a encogerse antes de que las cosas se rompieran. Pero algo en la forma en que estaba arrodillado allí, sin cámaras, sin público, solo él la hizo detenerse. «No te oí llegar», dijo en voz baja. «No creía que hubiera nadie aquí abajo, excepto el personal de limpieza y seguridad». Le dedicó una media sonrisa, pequeña y cansada. Necesitaba aire y un minuto para pensar. Marta asintió y empezó a recoger los guantes y trapos que se habían esparcido. Elliot la ayudó en silencio, cogiendo una botella con spray y pasándosela. «No tienes por qué hacerlo», dijo ella, sin saber muy bien por qué lo decía. «Quizás sí», respondió él. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Ella lo miró de verdad,
y se dio cuenta de que este hombre no era el rostro pulido de las reuniones con los inversores ni el de las fotos seleccionadas del informe anual. De cerca, su corbata estaba ligeramente aflojada, el cuello arrugado y tenía unas sombras tenues bajo los ojos, como si llevara días sin dormir bien. Dejó la última botella en el carrito y se puso de pie, limpiándose la mano húmeda en los pantalones sin siquiera pensarlo. «Soy Marta», dijo ella antes de poder detenerse. Él la miró y asintió con la cabeza. «Lo sé, Marta Reyes. Llevas con nosotros. ¿Cuánto, 18 años?» «20», lo corrigió ella, más sorprendida por la corrección que él. Él volvió a asentir, pensativo. «Vi tu nombre la semana pasada, en una lista que no pedí». Ella contuvo el aliento. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del borde del carrito. «¿Leíste los comentarios?» «Lo leí todo», dijo él en voz baja. «Algunos me dieron náuseas». Ella apartó la mirada. «La gente dice cosas cuando cree que no podemos oírla». «Lo sé», dijo él, «y creo que ese es el problema». Permanecieron en silencio durante un momento, con el ruido del tráfico lejano amortiguado por las paredes de hormigón que los rodeaban. Marta habló primero. «Llevo 2 décadas limpiando estos suelos. He visto pasar a 5 directores generales. Cada vez alguien dice que va a arreglar la cultura, y cada vez los primeros en irnos somos nosotros». Elliot la escuchó con los brazos cruzados delante de él. No discutió. «Nosotros hacemos que todo funcione», continuó ella. «Las luces, los baños, la basura. Nadie piensa en ello hasta que no se hace, hasta que hay un desastre». Él la miró y esta vez su voz sonó más suave. «He estado pensando mucho en a quién hemos dejado de ver, a quién hemos dejado de escuchar». Marta lo observó sin fiarse de la calidez que sentía en el pecho. Quería creerle, pero había pasado demasiados años viendo cómo las buenas intenciones se convertían en nada. Se enderezó y arregló el carrito con manos expertas, colocando una botella en su sitio. «Las palabras son fáciles», dijo sin malicia. «Hacer algo al respecto, eso es diferente». Elliot no se inmutó, dio un paso atrás y asintió lentamente. «Nos vemos, Marta». Y así, sin más, se dio la vuelta y se marchó, con sus pasos resonando contra el hormigón y el acero. Ella lo vio alejarse, con la fregona aún mojada y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía qué iba a hacer él, pero por primera vez en años, alguien con poder la había mirado a los ojos, había dicho su nombre, se había arrodillado a su lado sin vergüenza. Quizá nada cambiaría, pero quizá, solo quizá, ya había cambiado. El vaso de papel estaba caliente entre sus manos, el logotipo ligeramente borroso donde el vapor había desprendido la tinta. Marta se sentó en la esquina más alejada de la terraza de la azotea, con la fregona y el carrito aparcados junto a la puerta, como si no estuviera segura de que pudiera estar allí. No había subido allí en años. La azotea solía estar reservada para los ejecutivos y los jefes de departamento, gente que llevaba tarjetas identificativas colgadas del cuello y no se derramaba el café encima. Pero Elliot se lo había pedido, no se lo había exigido, no se lo había ordenado. Se lo había pedido. La había encontrado de nuevo esa mañana, limpiando un banco del pasillo fuera de la oficina de recursos humanos. Le había sonreído. «¿Tomas descansos?» Marta lo había mirado con recelo. «A veces. Ven a tomar uno conmigo arriba». Y ahora, allí estaban, no en la sala de juntas, no en el ascensor, solo 2 personas con un café en la terraza con vistas a la ciudad. No parecía real. Elliot se apoyó en la barandilla, con la corbata desatada y el pelo revuelto por el viento. Bebió un sorbo de su taza como alguien que ha olvidado cómo fingir que no está cansado. Marta lo observó en silencio. No sabía qué decir. Se había pasado toda la vida escuchando, sin hablar, no así.
Él se giró y se apoyó contra la barandilla. Bonitas vistas, ¿verdad? Ella asintió con la cabeza. Mejor que el sótano. Él sonrió y luego bajó la mirada hacia su café. He pensado mucho en ti esta semana. Marta arqueó una ceja. Porque se me cayó el carrito. Porque no gritaste cuando casi te atropello. Ella soltó una risita seca. No fue lo peor que me pasó ese día. Elliot dudó y luego se sentó en el banco frente a ella. Sin aires de grandeza, sin estatus. Simplemente se sentó como si lo hubiera hecho cientos de veces. No dejo de preguntarme cuándo dejé de fijarme en la gente, dijo. Cuándo empecé a mirar más allá de las caras y solo veía roles. Marta lo estudió. Probablemente cuando te ascendieron. Él no discutió, solo asintió. ¿Quieres oír algo estúpido? Preguntó. Ella ladeó ligeramente la cabeza. He oído cosas peores. Cuando empecé en este trabajo, pensaba que lo iba a arreglar todo. Pensaba que iba a liderar con el corazón. Ser el tipo que recordaba los nombres de la gente y preguntaba cómo estaban sus hijos. Y luego me volví muy ocupado. Y me asusté. Y me volví un poco engreído. Marta no dijo nada. No hacía falta. Él la miró de nuevo. La miró de verdad. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo? ¿Limpiando suelos? Preguntó ella. Desde que tenía 21 años. ¿En esta empresa? 20 años. ¿Te gusta? Ella parpadeó, sorprendida. Nadie le había preguntado eso nunca. Me gusta hacer algo que importa, dijo finalmente, aunque nadie se dé cuenta. Elliot se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Yo sí me doy cuenta, al final. Eso no es suficiente, respondió ella en voz baja. No si estás firmando listas en las que están las vidas de personas. Él levantó la vista para mirarla a los ojos y por primera vez Marta vio algo sin pulir en ellos. Algo sincero. Yo no lo firmé, dijo él. Lo devolví. No estaba segura de creerle. La esperanza era peligrosa. Se te metía en los huesos y te hacía olvidar cuántas veces te habían abandonado. No espero discursos, dijo, ni gestos, solo no lo olvides. Cuando estés sentado en esas salas, cuando gente como yo no esté allí. No lo haré, dijo él. El viento cambió de dirección, trayendo el zumbido del tráfico y el ruido lejano de las obras en la calle. Marta miró hacia la ciudad, con edificios que se alzaban en todas direcciones. ¿De dónde eres? Preguntó él, ahora en voz más baja. ¿De origen? De Veracruz. ¿Viniste aquí sola? No, dijo ella. Con mi marido. Murió hace 4 años. Lo siento. Marta asintió con la cabeza, con ese gesto que se hace cuando el dolor está tan enterrado que es imposible desenterrarlo. Solía decir, podemos limpiar el suelo, pero no tenemos por qué inclinarnos ante él. Elliot esbozó una leve sonrisa. Parece que era un hombre inteligente. Lo era. Demasiado inteligente para creer que alguien en lo alto se fijaría alguna vez en gente como nosotros. Entonces lo miró a los ojos con firmeza. Demuéstrale que se equivocaba. Elliot no dijo nada durante un largo rato. Solo asintió con la cabeza una vez. Luego se levantó y le ofreció la mano, no para ayudarla a levantarse, ni por lástima, sino con sinceridad. Marta dudó, pero finalmente la tomó. Era la primera vez en 20 años que alguien de la planta superior le ofrecía la mano sin limpiársela después. Y en ese momento, bajo el cielo de la ciudad, con el café aún caliente entre sus manos, Marta sintió algo extraño que se agitaba en su interior. No era confianza, todavía no, pero tal vez era el comienzo de algo. La oficina estaba en silencio, con esa extraña y frágil quietud que se apodera de los edificios por la noche, como si todo en su interior contuviera la respiración. Elliot Crane estaba solo en su oficina,
con las luces tenues y la ciudad brillando débilmente a través de los altos ventanales detrás de él. Había papeles esparcidos por todo el escritorio, carpetas, hojas de cálculo, informes, todos ellos marcados, anotados y etiquetados por personas que nunca habían pisado los pasillos traseros ni habían puesto un pie en el sótano. Tenía una página en la mano. En la parte superior ponía Revisión de redundancia del departamento. La misma lista que había encontrado Marta. La misma lista que le habían pedido que firmara. Se dejó caer en la silla detrás de su escritorio y se frotó las sienes con las palmas de las manos. Todo estaba allí, cada nombre, cada número, cada justificación calculada. El tipo de documento que intentaba hacer sentir a las personas como un lastre, que te decía que no era nada personal, solo matemáticas. Pero después de esta semana, ya no podía fingir más. Era personal. La voz de Marta resonaba en su cabeza. Las palabras son fáciles. Hacer algo al respecto, eso es diferente. Cogió el bolígrafo y se quedó mirando la línea con su nombre. Marta Reyes, limpieza turno de noche. No esencial, la tachó. Luego bajó por la página, leyendo cada nombre como si fuera una promesa. Tachó al repartidor que traía flores frescas a la recepción todos los lunes, solo porque hacía que la recepción se sintiera más acogedora. Tachó al cocinero de la cafetería que recordaba todas las alergias y todos los desayunos favoritos de cada uno. Tachó al técnico de mantenimiento que se quedó 3 horas más durante una tormenta para arreglar una sala de servidores inundada. Tachó 10 nombres que habían sido marcados para ser eliminados. No porque hubieran fallado, sino porque nadie se había molestado en verlos. Llegó al final de la página, donde alguien había garabateado con bolígrafo rojo. Aprobación final pendiente. E. Crane. Elliot se quedó mirando la línea. Se suponía que esta era la parte fácil. Firmar, aprobar, seguir adelante. Dejar que otra persona diera la noticia. Dejar que otra persona sintiera el peso. Pero Marta lo había mirado a los ojos y no le había pedido compasión ni un favor. Le había pedido decencia, responsabilidad. Escribió debajo de la tinta roja, denegado. Reevaluar el valor en función de la contribución, no del cargo. Las personas por encima de las métricas. Dejó el bolígrafo y se recostó en la silla. Afuera, una sirena sonaba débilmente al otro lado del río. El sonido no le llegaba del todo, nunca lo hacía desde esa altura. Ese era el problema, ¿no? Desde allí, todo parecía pequeño, simplificado, como una ciudad en miniatura donde las personas se movían como puntos y datos. Pero Marta no era un punto. Ninguno de ellos lo era. Elliot se levantó y se acercó a la ventana. El horizonte se extendía en la oscuridad, con hileras de ventanas iluminadas recortadas contra el cielo. En algún lugar allá abajo, Marta probablemente ya estaría en casa, quizás sentada con su hija, quizás lavando un plato, cansada y dolorida, sin saber que su nombre acababa de ser borrado de una lista por el hombre que podría haberlo borrado con una firma. No se sentía orgulloso, no se sentía como un héroe, solo se sentía tarde, tarde en ver lo que siempre había estado delante de él. La oficina estaba en silencio. Apagó la lámpara del escritorio, dejó que las sombras se instalaran y salió con la carpeta bajo el brazo. Mañana habría preguntas, rechazo, ruido, pero esta noche había algo más tranquilo, un paso, por pequeño que fuera, en la dirección correcta. Y por primera vez desde que aceptó el trabajo, Elliot Crane sintió que por fin había hecho algo importante. La sala de juntas estaba más fría de lo habitual, o tal vez solo lo parecía. Elliot Crane estaba de pie al otro extremo de la larga mesa de cristal, con las mangas remangadas hasta la mitad y las palmas de las manos apoyadas sobre la superficie. La ciudad brillaba a sus espaldas con suaves rayos de luz matutina, pero en el interior el ambiente era denso,
expectante, a la defensiva. Los ejecutivos ya estaban sentados. Cassandra Leeds estaba sentada cerca del centro, con la tableta abierta, el lápiz en la mano y las piernas cruzadas, como si estuviera esperando a que alguien dijera algo estúpido. David Lynn, jefe de finanzas, golpeaba con un bolígrafo contra su bloc de notas. Otros intercambiaron miradas, pero permanecieron en silencio. Todos habían visto el memorándum. Simplemente no sabían por qué estaban allí. Elliot dejó que el silencio se prolongara un segundo más y luego habló. He leído todos los nombres de esa lista. Cassandra no levantó la vista. Suponíamos que lo harías. Es el protocolo. No, dijo él. Suponían que lo aprobaría y seguiría adelante. Ahora ella levantó la vista lentamente. Con todo respeto, Elliot, tenemos que ser prácticos. El mercado se está endureciendo. Tenemos que recortar ineficiencias. Estos puestos no contribuyen a los resultados finales. Caminó hasta el centro de la habitación, el mismo lugar donde se habían tomado tantas decisiones sin ponerle rostro a nadie. Solo números. ¿Conoces a Marta Reyes? Preguntó. David parpadeó. ¿Deberíamos? Lleva 20 años trabajando aquí, en el turno de noche, en el equipo de limpieza. Limpia este edificio de arriba abajo. Está aquí cuando nosotros no estamos. Ella es la razón por la que se vacían tus papeleras y tus suelos están siempre relucientes. Cassandra arqueó una ceja. Elliot, entiendo tu sentimiento, pero esto no es personal. Sí lo es, la interrumpió él con voz firme. Ese es precisamente el problema. Lo hemos convertido en algo tan impersonal que hemos dejado de pensar en a quién estamos despidiendo. Utilizamos palabras como reducción de plantilla y redundancia como si fueran inofensivas, pero cada una de esas palabras tiene un nombre detrás. Sacó la lista de su carpeta y la dejó sobre la mesa. Y esos nombres son los que mantienen este lugar en pie mientras nosotros estamos aquí sentados tomando decisiones sobre ellos. Silencio. Nadie se movió. Ahora miró directamente a Cassandra. No voy a aprobar los recortes. Ella se recostó en su silla, tranquila, calculadora. Es tu prerrogativa, pero sin recortes nos exponemos al escrutinio de los inversores. Pues que nos examinen, respondió Elliot. Que pregunten por qué hemos decidido proteger a las personas que realmente acuden cada día al trabajo en lugar de salvar las apariencias con otro margen de un cuarto de punto. David carraspeó. Esto podría provocar una reacción negativa por parte de la junta directiva. Que la haya, dijo Elliot. Miró alrededor de la mesa. Nadie dijo nada. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Si el precio del beneficio es tratar a las personas como si fueran desechables, entonces estamos construyendo el tipo de empresa equivocado. Alguien se movió en su asiento. Y si alguien en esta sala no está de acuerdo, continuó, me gustaría saber qué parte de su trabajo podrían seguir haciendo sin las personas que figuran en esa lista. Sin ascensores que funcionen, sin baños limpios, sin cocina, sin personal de apoyo. Hizo una pausa. ¿Seguirían sintiéndose líderes? No hubo respuesta. Solo se oía el murmullo de los conductos de ventilación y el suave roce de Cassandra al cerrar su tableta sin decir una palabra. Elliot dio un paso atrás. Voy a reescribir la política. Vamos a empezar a evaluar a las personas en función de su contribución, no de su cargo. La presencia, no el prestigio. Y a partir de ahora, no se tomará ninguna decisión sobre los puestos de trabajo sin una conversación cara a cara. Si no puedes mirar a alguien a los ojos mientras le dices que va a perder su salario, quizá no debería perderlo. Dejó que asimilaran sus palabras. Se levanta la sesión. No esperó a que lo aprobaran. No pidió que estuvieran de acuerdo. Se dio la vuelta y salió, con la carpeta en la mano y el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por certeza. Ninguno de ellos lo siguió, y eso, pensó, era precisamente lo que quería.
El suelo ya estaba limpio. Marta lo había limpiado 2 veces, más por costumbre que por necesidad. El vestíbulo brillaba bajo las luces de la mañana y el aroma del desinfectante de limón flotaba ligeramente en el aire. Afuera, el sol comenzaba a salir, proyectando rayos anaranjados sobre las puertas de cristal. Ella se quedó de pie en silencio cerca de la esquina, escurriendo la mopa por última vez antes de dejarla en su sitio. El edificio aún dormía. No se oían pasos, ni teléfonos sonando, ni desayunos a medio comer, ni suspiros impacientes de ejecutivos mirando el reloj. Solo ella y el silencio. Y entonces sonó el ascensor. No se giró de inmediato. Probablemente otro empleado madrugador. Quizás alguien de informática o de contabilidad. Pero los pasos que siguieron eran firmes, sin prisas. No eran los pasos nerviosos de alguien que se apresuraba a registrarse antes de las 9 de la mañana. Luego, una voz, ahora familiar. Buenos días, Marta. Levantó la vista. Elliot Crane estaba de pie al borde del vestíbulo, sin chaqueta, con las mangas remangadas y un café en la mano, sin séquito, sin portapapeles. Solo él. Parpadeó. Llegas temprano. Tú también, dijo él y se acercó a ella. Ella no sabía qué decir. Una parte de ella seguía sin fiarse de momentos como ese. Le parecían linternas de papel, bonitas, pero frágiles, demasiado fáciles de apagar. Asintió con la cabeza hacia el suelo pulido. Cuidado, todavía está mojado. Me arriesgaré, dijo él. Se colocó a su lado y durante un instante ambos se quedaron allí, mirando las baldosas brillantes, como si fueran un rompecabezas que tenían que resolver. Entonces, sin decir nada, dejó el café en el banco más cercano y se arrodilló. Marta lo miró con la fregona paralizada en la mano. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Él la miró con una sonrisa torcida. Aprendiendo. Cogió la segunda fregona del carro, la de repuesto. Ella no la había usado en años. Él forcejeó con el mango y luego la sumergió en el cubo. El agua salpicó. Vas a ensuciarlo todo, dijo ella. Probablemente, admitió él. Y entonces empezó a fregar. Mal. Los movimientos eran demasiado amplios, desiguales y dejaban marcas. Ella observaba en silencio, atónita, mientras el director general de la empresa arrastraba la fregona por el suelo de mármol como si nunca hubiera limpiado nada en su vida. Lo cual supuso probablemente era cierto. Te has dejado un trozo, dijo ella finalmente. Él bajó la vista. ¿Dónde? Ahí, señaló ella. No, a la izquierda, no, a la otra izquierda. Él se giró y volvió a empezar, riéndose en voz baja. Durante un minuto, eso fue todo. Solo ellos dos, sin títulos, sin discursos, solo trabajo compartido. La fregona chirriaba bajo su torpe agarre. Ella lo observó luchar con ella y luego se acercó lentamente a él. Toma, dijo, cogiendo suavemente el mango y guiando sus manos. Sujétala así y mantén los brazos relajados. Él siguió sus indicaciones y esta vez sus movimientos fueron más suaves, menos forzados. Eres mejor de lo que esperaba, dijo ella. Él sonrió. ¿Esperabas que fuera peor? Esperaba que no aparecieras. Después de eso trabajaron en silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno, lleno de significado, de lo que no se decía. Pronto empezaría a llegar gente. El edificio despertaría. Pero por ahora, ese lugar era suyo. Al cabo de un rato, Elliot apoyó la fregona en el carro y cogió su café. Marta cruzó los brazos y miró al suelo. Has dejado marcas, dijo. Mejoraré, respondió él. Si me dejas. Ella se volvió hacia él con el ceño fruncido. Esto no se trata solo de fregar. No, dijo él, no lo es. Ella lo observó y luego asintió con la cabeza. Entonces será mejor que vuelvas mañana. Lo haré. Empezó a alejarse, pero se detuvo y se volvió.
Nunca fuiste invisible, Marta. Yo era ciego. Ella no dijo nada, solo lo vio marcharse. La fregona se interpuso entre ellos, mojada y torcida, ligeramente inclinada, pero aún en pie. Ella miró al suelo. Estaba limpio. Pero esta vez era diferente. Esta vez alguien la había visto y se había quedado. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.